perspectiva de necesidades e intereses del cliente y considere los grupos de interés también que vamos a abordar en dicha solución. Así pues tenemos entonces un objetivo grande, que es todo lo que hagamos, y ojalá en esa experiencia del campamento nos sirva fundamentalmente, y es que todo eso que aprendamos y que desarrollemos lo empecemos a convertir en métodos en los que nosotros abordemos la manera de hacer soluciones o de generar soluciones. Y en este caso, pues, de buscar información. Entonces vamos a hacer un proceso racional y sistemático que nos permita obtener insights, o digamos esas grandes luces en tendencias y en cosas que nos permitan generar ideas de solución a un problema determinado, teniendo en cuenta ese contexto, un contexto, digamos, de realidad, en este caso una viabilidad técnica, económica y social. ¿Y qué vamos a conocer? Vamos a ver cómo hacer un proceso para la búsqueda de información, cómo vamos a obtener esa información socioeconómica, cómo vamos a obtener información técnica y propia del campo de conocimiento en el que nos vamos a meter o en el que vamos a estar. En este caso, el campamento es de agroindustria y medio ambiente, entonces, ¿de dónde vamos a obtener la información? Y un reconocimiento del cliente y cómo podemos enmarcar un mercado donde nuestra solución va a estar, ¿cierto? Entonces ahí podemos hablar de segmentar el mercado, cómo hacer un mapa de empatía frente al cliente, cómo definir un mercado inicial para esa solución, cómo perfilar el usuario, cómo definir el tamaño del mercado y cómo realizar un mapa de experiencia del cliente. Entonces comencemos. ¿Cómo sería un proceso de búsqueda de información? Digamos que es muy básico y es: hacemos una planeación, identificamos unas fuentes, hacemos la búsqueda y captamos esa información y organizamos y analizamos esa información que obtenemos. Siempre pensando, me atrevería yo a decir, aunque cada equipo le va a dar su enfoque en el campamento, pero muy centrada en el usuario, ¿cierto? O sea, quién usa esa solución, porque finalmente el usuario es el que nos valida, o el que hace que un producto, un servicio o un proceso sea exitoso, ¿no? Ahí es donde nos preguntamos por qué un celular es mejor que otro, por qué una tecnología es mejor que otra, por qué una solución empresarial o social es mejor que otra, y en el fondo quien la hace exitosa es el usuario. O sea, mientras más el usuario se apropie de esa solución, va a ser más exitoso. Entonces esto es lo que vamos a abordar como particularmente en ese diseño de la búsqueda y de cómo enfocar nuestro punto de vista. Cómo obtener información de bases de datos especializadas, cómo realizar un mapa de empatía, cómo realizar un mapa de trayectoria del cliente. Esas van a ser como las tres cosas que vamos a identificar en este taller. Igual si tienen preguntas, podemos ir mirando. Entonces, ¿cómo vamos a obtener información de las bases de datos especializadas? ¿Alguno conoce o ha escuchado de bases de datos especializadas? ¿Alguna vez en la biblioteca les hicieron la introducción? Sí. Las bases de datos especializadas son, digamos, en el caso de la universidad de ahorita, y ahorita la tenemos yo en nuestro por donde puede ingresar eso. Como su nombre lo dice, bases de datos, pero en este caso pues son virtuales, pues están en la nube o en sitios web, donde por temáticas o por áreas de conocimiento se recogen documentos académicos, información estadística, información social, económica, etcétera, etcétera. ¿Y por qué eso, digamos, se les llama especializadas? Porque son fuentes muy confiables de información, donde encontramos información muy precisa a la que podemos ir. Entonces les pongo un caso. En el campamento vamos a abordar el reto de cómo utilizar unos residuos en un proceso agroindustrial o medioambiental. Entonces podemos ir específicamente a unas bases de datos donde hay documentación académica en temas medioambientales o agroindustriales, y ahí podemos empezar a identificar ideas
la generación de la solución, que al final nos van a servir dentro del proceso. Entonces hay que definir muy bien esas necesidades. ¿Qué es realmente lo importante y prioritario para ese reto que voy a abordar? ¿Qué información es indispensable para la toma de decisiones? Eso es, digamos, lo inicial. Y después, ¿cómo voy a conocer? Lo más que sea importante es cómo voy a conocer a mis clientes y competidores, cómo los voy a identificar, cuáles son las oportunidades de desarrollo de ese reto, cuáles son las áreas de interés estratégico de mi reto. Y estas, o sea, mientras más nos estemos preguntando y diseñando preguntas, creo que mejores respuestas podemos tener. Pero es muy importante enfocarnos en esto. Entonces, clientes y competidores, las oportunidades de desarrollo de esa solución y las áreas de interés de esa solución. Entonces, cuando abordamos esas o estamos definiendo esas necesidades, pensamos también cuál es realmente la información útil, cuál es la información que necesito para tomar decisiones frente a mi solución. Entonces yo me voy a enfocar en un tema tecnológico, entonces voy a revisar patentes, voy a revisar tendencias, voy a revisar qué se está haciendo en el aprovechamiento de residuos o en producción agroindustrial o medioambiental, ¿cierto? Entonces me voy a enfocar en un área tecnológica, por decir algo. O me voy a enfocar en un área estadística, ¿cierto? Pues que me enfoque no significa que deje las otras a los lados. Información estadística, entonces voy a revisar información económica, pues cómo se ha comportado el mercado, qué sé yo, el mercado de venta de madera en tal lugar del mundo o en tal región del país, o cómo se ha comportado el índice de precios al consumidor en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, ¿cierto? A eso nos referimos con información estadística. Esta, digamos, nos sirve para diferentes cosas, pero principalmente para el tema del mercado. Recomendaciones de expertos, y esto es muy importante, o sea, no solo la información la abordamos buscando, o a través de internet, o a través de las bases de datos, o a través de otros medios, sino que también es muy importante, pues, hombre, si conocemos un amigo, un profesor, o empezamos a identificar unos expertos en el área, pues entonces preguntarles directamente para ver cómo definimos esas necesidades para desarrollar la solución. Y finalmente una documental que sería entonces revisar estas bases de datos bibliográficas o ir a la biblioteca o a lugares especializados que tengan documentación en el tema que queremos abordar para definir bien las necesidades de información que tenemos. Recuerden que acá estamos todavía en la fase de planeación, y es qué información vamos a buscar. ¿Sí? Que yo me atrevería a decir, pues, o enmarcaría dos grandes bloques dentro de la información que uno necesita para abordar una solución. En este caso, una la tecnológica, ¿cierto? Que eso nos lo arrojan patentes, tendencias, etc. Y otra sería la económica, porque ustedes saben que, digamos, pues, digamos las variables o una de las variables más importantes de la económica en cuanto a qué valor de mercado, qué validez en el mercado va a tener esa solución que yo genero. O si sí va a ser interesante para una empresa adquirir una tecnología o la solución que yo planteo. Entonces es bien importante tener en cuenta esos dos enfoques, el de lo económico y lo tecnológico. Entonces, ¿cómo hacer un primer acercamiento al tema de interés? Conocido por todos, Google. Pero vamos a hacer un zoom y pues no es una clase de cómo buscar en Google, pero es que hagamos búsquedas muy precisas. Una sería definir términos. Entonces, yo ya identifiqué mi idea, pues, mi solución. Y entonces lo que identifico también son unos términos claves dentro de esa solución que me permitan realizar, en este caso, búsquedas de información. ¿Qué pasa con esos términos?
hay que digamos, hacer un listado de unos 5 a 10 términos. Y yo lo que hago también es, digamos, traducirlos, lo que se hace es traducirlos también en inglés, digamos, porque la gran parte de la información, sobre todo en el área tecnológica y económica, pues está en el idioma inglés. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Supongamos, en el tema agroindustrial, entonces, si voy a diseñar una solución para un cultivo de café, ¿cierto? Entonces, bueno, pongamos una más puntual, el aprovechamiento del envés pues, que cubre la semilla de café. Entonces, mis términos clave en este caso serían, por decir algo, café, el envés, aunque no recuerdo bien cómo se llama esa parte de la semilla, y lo pongamos como, no sé, en vez del café. Podemos utilizar, esto le podríamos sumar también mercado, podríamos sumar soluciones y los términos que a ustedes les puedan ir ocurriendo, pero que tengan pertinencia con el tema de interés en el que estamos, ¿cierto? Entonces, supongamos, uno puede eliminar términos o sumar términos, en el caso pues, de los buscadores abiertos como Google. En este caso yo quiero, por ejemplo, el tema de perspectiva, pero no quiero una fuente como Wikipedia, una fuente como Rincón, etc. Entonces, lo que hago es especificar mucho más la búsqueda, ¿cierto? Entonces elimino el resto de sitios que quiero. Puedo buscar en un sitio específico, ¿cierto? Entonces, buscar en sitios del gobierno solamente. En este caso, digamos, la perspectiva no tanto, pero quiero buscar indicadores socioeconómicos en fuentes del gobierno colombiano. Entonces pongo la palabra site, esto funciona en inglés, y la ajusto solamente al tema de gobierno. Igualmente la puedo ajustar por tipo de documento, en este caso PDF, doc, etc. Digamos, uno de los más usados pues, en fuentes confiables son PDF, en series de tiempo sería el Excel. También puedo hacer definiciones a través de operadores, ¿cierto? O sea, lo puedo hacer simplemente que me defina en esta palabra y me elimine este buscador. Entonces lo enmarco con este booleano o este término que es define. Y puedo buscar en sitios similares a uno reconocido. En este caso lo quiero relacionar con esta es la página del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Entonces escribo la palabra relates y aquí pues lo ajusto en mi línea. Cuando pueden ingresar a Google y ya aparecen, si buscan como booleanos de búsqueda, estos son, les dejo el término. Y son términos para buscar. O sea, son esas combinaciones de signos y de estos términos, así hacen esa búsqueda en Google, les aparecen todos esos con los cuales podemos abordar la información. Digamos, Google, pues, que es el buscador más famoso, también tiene sitios especializados, ustedes pues, no especializados, pero ustedes los conocen, no solamente en generar siempre imágenes, noticias, libros, etc. También los pueden utilizar como fuentes de información. Y digamos que este es el más utilizado cuando uno aborda información importante, que es el Google Académico. Me imagino que lo conocen, lo van a utilizar. Entonces, donde lo pueden filtrar por orden de tiempo, por relevancia, etcétera, etcétera. Y estos indicadores son los que nos empiezan a decir pues, qué tan válida es la información. Entonces, miren que este está citado 455 veces, las versiones que tiene, etc. Eso nos da como peso en la validez de la información. Otra fuente como la que les decía, pues estos son bases de datos especializadas, esto se llama Reddit y es de revistas científicas latinoamericanas. Las encuentran entonces por temáticas, aquí
también nos aparece cuando hacen la búsqueda, nos aparece también discriminada por países, etcétera, etcétera. ¿Quién me dice que es una patente o qué se les ocurre con este tema? ¿O por qué es importante tener en cuenta las patentes? Una patente es, si por ejemplo yo saco un nuevo producto, algo que no lo está fabricando otra empresa, algo muy práctico, no digamos que el color de un zapato o algo, sino la estructura, yo la patento para que no puedan utilizar ese y si no lo utilizan me tienen que poner a mí. Hay patentes ya por definido tiempo, 10 años. 15 años y más, exactamente. Entonces, como tú decías, ¿cómo es tu nombre? Marta. Entonces sería eso que dijiste, lo traducimos un poco, sería un derecho exclusivo concedido de invención, ¿cierto? Y se otorga solamente a productos o procedimientos, ¿cierto? Por ejemplo, una canción no es patentable, pero tienes derechos, seguramente derechos de autor o otro tipo de registros. ¿Cuáles pueden ser o qué tipo de invenciones pueden ser protegidas? Las de uso práctico, puede ser una pieza de una máquina o un diseño industrial, etc. O un paso inventivo, o sea, que alguien tomó algo que ya estaba y le adicionó o le mejoró algo, y eso también es patentable. Para todo el tema de patentes, pues, antes de hablar de esta fuente, les recomiendo la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ahí encuentran, pues ahí hay cursos e información adicional para las otras. Pero, ¿qué tienen de importante las patentes? Es más para mirar en qué están o en qué estado están las tecnologías. Les pongo un caso. No sé si le pueden mencionar nombres, pero una empresa cementera muy famosa de esta ciudad hace un proceso, bueno, y muchas empresas lo hacen, vigilancia tecnológica, que seguro también lo han escuchado. Vigilancia tecnológica es hacer seguimiento a cómo van las tecnologías, para yo saber si un proceso o algo que yo estoy identificando o una idea que tengo, pues la puedo desarrollar o la meto en una fase de investigación, la ingreso en una fase de investigación y finalmente la convierto en una innovación o en una invención. Entonces, las grandes empresas principalmente son muy pendientes, como hacen esa vigilancia tecnológica muy juiciosa, para ver ellos qué pueden estar patentando, porque eso a la vez se les convierte en indicadores, digamos, de su sostenibilidad o de su éxito empresarial, y también en posibilidades de innovación. Les pongo un caso particular. La Universidad de Berkeley, si mal no estoy, la Universidad de California, creo que es, su grueso de ingresos, que son como $50 millones al año, lo recibe por una vacuna que tiene patentada. Está en nombre de la universidad. Y entre eso miles de inventos, desde la fibra óptica, etc. Pues la idea no es hacernos ricos, sino sacarle jugo a esto, pero también hay gente que con las patentes ha hecho su éxito económico. Ahora sí, hablando de esta fuente, esta es Free Patents Online. Aquí está el link, y aquí es donde pueden, pues es una de muchas, porque existen muchas bases de datos donde pueden buscar o hacer seguimiento a patentes. Y en esta particularmente, pues pueden hacer seguimiento pues a las patentes en el área que a ustedes les interesa, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hacen una búsqueda especializada, aquí lo que se podría hacer es buscar la patente por un número de registros o por el número de aplicación, porque hay patentes que todavía no están otorgadas, pero que están en proceso. La pueden buscar también por temáticas, entonces buscar por todo un campo, o por un título, o por un resumen, ¿cierto? O especificar una descripción. Entonces, en este caso, pues, los retos que tenemos los enfocaríamos en temas agroindustriales, lo llevaríamos a inglés, pues, al inglés como agroindustria, como medio ambiente, como environment, no sé cómo se lo aplicaríamos más, no tanto environment, sino cómo lo llevamos al mercado. Habría que mirar. Y también campos de datos, ¿cierto? Yo quiero buscar patentes entre un año determinado y otro, o este es cuando ya se otorgó, esta es sería por fecha de publicación,
o para mirar prioridad, a quién se dio prioridad en una patente. Esta es por fechas, esa también se puede utilizar. Otra fuente de información, esta sería más en un contexto socioeconómico, ¿cierto? Recuerden, no les estoy diciendo que esta sea la única manera, puede que ustedes estén buscando una solución social, entonces necesiten contextos culturales o contextos más demográficos, o sea, se vayan a otra rama. Pero como en este campamento estamos más enfocados en temas tecnológicos y de mercado, entonces por eso les decía yo ahorita que hacer mucho foco, particularmente en un tema tecnológico y económico. Esta sería una base de datos que nos va a arrojar, que nos va a servir en algunos temas económicos, pero que también tiene muchos indicadores sociales. Esta es la del Banco Mundial. Entonces, por ejemplo, en temas económicos, yo puedo aquí encontrar el ingreso per cápita, o sea, por persona en un país determinado, con el método Atlas, que es un tema de paridad de poder adquisitivo. Ustedes saben que no es lo mismo que me gane $100 en Colombia, que no me alcanza lo mismo $100 en Colombia que $100 en Estados Unidos. Entonces eso es lo que hace este método, o sea, que me ajusta un poco o me muestra realmente cuál serían, cómo comparar ingresos en los países determinados. ¿A alguien se le ocurre a mí para qué me serviría conocer cuánto se gana cada persona o la distribución de la riqueza? Sí, llamémoslo así, cuánto se gana cada persona en cada país, pues en un país. Depende para mercar productos a los que vayan a leer. Alguien más aparte de marketing. ¿Qué se te ocurre? Sí, para saber el precio que yo puedo ofrecer determinado producto o servicio y que la capacidad adquisitiva de esa región si se para pagar un producto de ese valor. Ok, algo más. ¿Qué les ocurre a ustedes, chicos? ¿O preguntas? No sé. Muy bien, una es el precio, ¿cierto? Digamos en este caso. Entonces, hacemos la información económica. Una pregunta, información de importaciones y exportaciones. Sí, sería ya te. Entonces, cuando hablamos de economía, informaciones claves, precios. Yo necesito comparar precios cuando voy a definir una solución, ¿cierto? Si yo desarrollé una máquina o un proceso y ese proceso me vale tanto, esa máquina me vale tanto, entonces yo tengo que entrar a mirar, pues si hay otras parecidas, digamos desde lo tecnológico, si hay otras parecidas en el mundo, entonces ahí miro patentes. Y después que veo si hay algunas parecidas, pues voy y busco si alcanzo a encontrar, porque no siempre las búsquedas de información nos van a arrojar toda la información, entonces en muchos casos voy a tener que hacer supuestos o mirar por otros lados cómo encuentro información o cómo la completo. Pero también entonces hacer un comparativo de precios para ver yo cómo me ajusto a ese mercado, a donde quiero entrar, y a la vez lo que ustedes dicen, saber cuánto gana esa persona y hacer otro cruce de información donde yo vea, si por ejemplo el tema de zapatos, entonces cuánto gasta la gente en Colombia en zapatos en promedio, buscar de pronto una investigación de mercado o algo en ese asunto, y yo tomaría ese porcentaje en Colombia, entonces ya sé cuál sería el gasto real en el También mercado. podría llevar un proceso a ese país. Claro. Pero económicamente hablando también influye mucho el nivel cultural, que por ejemplo depende del producto del proceso. Si yo voy a vender carne de res a la India, pues Total. Totalmente de acuerdo. Sí, como les decía ahorita, no es que no sean variables importantes, sino que quizás las demás pesos sean estas dos, pero claro, yo tengo que tener un contexto también cultural, religioso. No es lo mismo vender en un país musulmán que en un país cristiano, católico. También tengo que mirar esas series de cosas. Pero aquí como para enmarcarla y para dejarles a ustedes como una idea más macro, pero que ustedes ya después pongan a volar la imaginación, por eso me va a limitar un poco. Temas de importaciones y exportaciones. Digamos, hay bases de datos como Legis Comics, donde tú encuentras esas particularidades. Eso lo encuentras por países, por productos
también tendría uno que entrar a identificar, ¿cómo se dice? Los códigos, que no recuerdo el nombre, los códigos arancelarios. Entonces, si mi producto está en tal código, voy y busco exportaciones en ese código desde Colombia o hacia Colombia. Pero hay bases como la Comics, hay otra de la Organización Mundial del Comercio que no recuerdo, pero en la página de internet está. La te ingresas a la página de la OMC.org, creo que es, de la Organización Mundial de Comercio, y ahí encuentras información de eso. Y ahí vale la redundancia, en los entes multilaterales encuentran muchísima información, tipo Mundial, Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya depende de la información que cada uno quiera abordar. Y miren, por ejemplo, acá, en el Banco Mundial, la base de datos está discriminada por grandes temas. En este caso, por ejemplo, en infraestructura, yo puedo encontrar automóviles por cada 1000 personas, en caso de que vaya a mirar un tema de mercados con automóviles, importaciones de bienes de TICs, pues de tecnologías de información y comunicación, si me voy a ingresar a ese mercado. Entonces yo, por ejemplo, ¿para qué se les ocurre que yo quisiera ver importaciones de elementos TICs en Colombia? Por ejemplo, si yo voy a importar una, pues no sé, una nueva marca de celulares o una tecnología particular que ingrese en las TIC, podría mirar esto para ver ese mercado cómo se comporta, ¿cierto? ¿Cuáles son las, no sé si aquí llegué a ese detalle, pero cuáles son las empresas que están importando o los grandes distribuidores? Entonces yo ahí empiezo a empezar a tener ideas del mercado en el que me voy a mover. Bueno, miremos este caso particular, volviendo al caso del tema de los celulares. Abonados, o sea, personas suscritas o que tienen teléfonos celulares por cada 100 personas. Aquí está particularizado, aquí está el mundo, está Colombia y están países en desarrollo, creo. Entonces miremos, por ejemplo, aquí el mundo, el crecimiento porcentual de los abonados en celulares. En este caso, los países en desarrollo, para los países pobres en desarrollo, que aquí no veo bien el color, no sé si es Colombia, están creciendo por encima del promedio del mundo en tener teléfonos celulares. Entonces yo podría aquí identificar que, si supongamos que si este es Colombia, yo digo, bueno, ahí hay una oportunidad de entrar a ese mercado porque está creciendo. O sea, yo puedo entrar a tener una parte de ese mercado. El DANI es otra buena fuente de información, pues particularmente económica, pero también en otras temáticas sociales como población, mercado laboral, género, cultura. También los invito a que la visiten. En este caso, en el tema particular de TICs, hay una medición de tecnologías de la información. Creo que también trae asuntos como los abonados a teléfonos celulares, el número de cuentas pues, o de líneas de celular abiertas, entre otros indicadores. En el caso de que yo me vaya a enfocar en este mercado. Hasta ahí todo claro, con bases de datos. En esas fuentes se puede encontrar solo del periodo, también de periodos anteriores, como para poder organizar el comportamiento del mercado. Claro que sí. Digamos, bueno, respondiendo a tu pregunta, o sea, si hay algunas bases de datos con series de tiempo, es lo que llamamos ya desde hace 10 años, 20 años, uno puede encontrar, por ejemplo, la inflación o índices de precio del consumidor, una serie por lo menos de 30 a 40 años, pero hay otras que son más difíciles de encontrar pues, en serie de tiempo, sino que están particulares en un solo momento. Volviendo como a la frase del principio con el tema de la imaginación, la búsqueda de información es un proceso donde uno a veces también tiene que hacer una búsqueda juiciosa, usando términos, definiendo necesidades, etcétera, frente a la solución que quiere abordar.
pero también que tiene que tener mucha inventiva. Puede que en muchos casos yo no pueda saber el valor de un mercado determinado. Por ejemplo, el mercado de, a ver, pongamos un producto, bueno, en los retos que tenemos, va a ser muy difícil encontrar el mercado de los residuos de tal proceso industrial, ¿cierto? No va a ser tan fácil como encontrar el mercado de zapatos o de celulares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aproximaciones. Entonces, buscar información como de producción, de mirar cuánto se produce de ese determinado producto que arroja arroja ese residuo. Entonces, yo miro qué porcentaje de esa producción se convierte en residuo, miro si puedo abordar unos costos o si puedo buscar a la empresa o a quien está haciendo la producción para poder abordar ese costo, esos precios o ese tamaño de mercado frente a esa solución. Pero hay que tener mucha creatividad como definiendo las cosas sin ser demasiado creativos, porque a la vez eso también yo no puedo tomar decisiones, ¿cómo se dice? Como entonces ese mercado por esta aproximación o por este lado me vale, es de 2.000 millones de pesos y resulta que yo hice el proceso, desarrollé el producto y la solución y demás y me fui a venderlo y resulta que nadie lo compró porque no existía ese mercado o no valía eso que yo esperaba. Entonces ahí hay que ir combinando también esa búsqueda de información con esas validaciones que uno va haciendo frente a la solución que va teniendo. Eso es lo que vamos a ver a continuación, que es cómo realizar un mapa de empatía, o más que cómo es, empecemos por qué es un mapa de empatía. Un mapa de empatía es una metodología, digamos, volviendo un poco al tema del campamento. El campamento está planteado por metodologías de emprendimiento e innovación. Cuando hablamos de innovación, pues que a la vez se relaciona con el emprendimiento, estamos hablando de metodologías ágiles, las metodologías que nos permitan tener ideas rápidamente, diseñar soluciones rápidamente, validarlas, valga la redundancia, rápidamente y saber si eso funciona o no lo mejor posible para saber si yo la escalo o la llevo ya a una fase de producción de hacer un proceso para producirla y llevarla al mercado. Entonces, dentro de estas metodologías está, y supongo que ya la conocen, el Canvas, que es para diseñar un modelo de negocio. Para diseñar un modelo de negocio yo hablo de la propuesta de valor, o sea, cuál es el valor que está ofreciendo ese producto o servicio que estoy ideando, que estoy construyendo. Y ese modelo se relaciona con este mapa de empatía, que es donde yo quiero conocer al cliente, ¿cierto? Entonces me permite conocer al cliente y ese conocimiento que yo haga o defina al cliente me va a permitir tener una ventaja competitiva diferencial y pues esa, digamos que se convierte en una herramienta poderosa para conocer entonces al cliente. Se divide de esta manera y lo que hacemos a continuación es que, digamos, con el equipo lo que hacemos es una lluvia de ideas, entonces definimos unos segmentos de interés de clientes. ¿Cómo definimos nuestros clientes? Los podemos definir por edades, también por género, por territorio, ¿cierto? Por ingresos también, por una región particular del mundo, del país en la que yo me voy a enfocar la solución o el producto que voy a desarrollar. Y ahí yo escojo 3 perfiles potenciales. Entonces yo digo, frente a mi solución, supongamos, si voy a desarrollar unos zapatos, entonces ¿cuáles serían mis clientes potenciales? Los quiero hacer para personas jóvenes, o sea, entre 18 y 30 años. Los voy a vender en Medellín, entonces las voy a identificar en Medellín y como mi tienda va a quedar supongamos en la comuna 12 o la comuna 13, entonces voy a particularizar en ese sector. A esos perfiles que seleccione, entonces le voy a agregar esas características como las que les estaba mencionando: sexo, ingresos, edad. Y voy a plantear las respuestas a partir de esos perfiles que yo defino.
Entonces vamos a comenzar, sería comenzar por qué ve el cliente. ¿Cierto? Estas respuestas las hacemos no con un cliente, sino entre nosotros como equipo. Entonces, ese cliente, esa persona joven en esa zona de la ciudad, que yo determine cómo se nos ocurre que sea su entorno, quiénes serían sus amigos, cuál sería la oferta de mercado o el cómo aborda ese mercado de los zapatos o el mercado particular donde yo voy a ingresar. Es cómo me imagino que el cliente realice estas acciones. ¿Qué escucha nuestro cliente entonces? ¿Cuáles son las áreas de más impacto e influencia en su entorno? Estas áreas se pueden determinar o por territorialidad o por cuáles son sus intereses más importantes. Entonces, si pensemos en una persona joven entre 18 y 30 años, sus intereses más importantes pueden ser sus amigos, puede ser el celular o pues, la tecnología, puede ser cierta zona de la ciudad. Entonces, pues, si es joven puede estar más entre las zonas universitarias, las zonas de rumba, las zonas donde puede interactuar con sus amigos, etc. ¿Qué dirían sus amigos o su pareja? ¿Quién ejerce mayor influencia sobre él? ¿Cómo? ¿Cuál es el canal de comunicación que más le atrae? ¿Cierto? Entonces, puede que para una persona mayor, pues un adulto mayor, el canal de comunicación sea el periódico, pero para un joven sea obviamente, pues, digamos que está siendo más importante el celular, sería el medio de comunicación mucho más clave para nuestro producto. Entonces, todas estas respuestas lo que van es alimentando esa forma de cómo nos encontramos con el cliente. ¿Qué piensa y qué siente nuestro cliente? Ahí nos vendríamos a esta parte de arriba. Entonces, el que consideraría realmente importante, las cuales pueden ser las prioridades de ese joven en Medellín en esa zona determinada, cuáles son sus expectativas y aspiraciones y cuáles serían sus emociones. ¿Por qué se les ocurre que sería importante pensar en las emociones de un cliente? Pues según eso, yo voy a definir, es decir, también el mercado objetivo, lo que yo quiero transmitir con mi producto al cliente, ¿cierto? Entonces hay muchos productos, o sea, en el mundo, digamos, del mercadeo, no se vende ya tanto un producto, sino una emoción, y lo que eso hace sentir al cliente. Entonces también la publicidad y todo va dirigido a eso que pueda hacer sentir a la ternura o a una posición de elegancia, de confort, en vez de los zapatos. Experiencia. Ajá, Es experiencia. Coca-Cola, sino que vende Felicidad. Ajá, exacto. ¿Qué más se les ocurre? Yo creo que todos, me atrevería a decir, pero todos acá hemos comprado por emoción. Si algo te gusta, te hace sentir bien, tú lo vas a sentir comprado. ¿Cierto? Entonces, eso también es importante pensarlo, que no solamente es hacer un muy buen producto, sino yo qué contenido le voy a dar. Eso que tú dices, es cómo vendo esa experiencia del producto para hacer esa conexión con el cliente, para que él vuelva. Como uno sabe que la Coca-Cola es muy mala o muy dañina, pero igual la sigue consumiendo. Fue el ejemplo que tú ponías. Igualmente, ¿qué dice y hace nuestro cliente? Seguimos mirando entonces esos asuntos. Y aquí hay un ejemplo ya, no sé porque no se distingue muy bien. Aquí sería ya completo el mapa de empatía, donde yo arrojo una lluvia de ideas, pero o hago unas respuestas que lo que me van permitiendo es perfilar ese cliente que va a recibir esa solución, ese producto o servicio que yo desarrollo. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite conocer los clientes, su entorno, su comportamiento. Yo no diría sus preocupaciones, como sus expectativas o sus emociones, para ver cómo conectamos el producto que abordemos. Y es muy importante tener claridad con la idea, pues con la solución que tengamos y cuál es la propuesta de valor que espera ese cliente, a través de qué canales me voy a conectar con él, cuál es la relación marca-cliente esperada
y cuánto hay que estar dispuesto a pagar por nuestros servicios y productos, ¿cierto? Que esto, digamos, esta última nos la empezaría a arrojar esa búsqueda de información que hagamos, pero yo soy uno de los más creyentes que también esa búsqueda de información debe ser en la calle, pues, o de ahí el tema de investigación de mercados, no lo vemos, pero que así se hace en la vida real, es ir a validar en la calle con el perfil de clientes que yo quiero. Venga, ¿usted cuánto está dispuesto a pagar por este producto? ¿Cómo lo parece? ¿Cómo lo usa? Y ahí me desvío un poquito. Ustedes han escuchado del design thinking, del pensamiento de diseño, que es como una de las metodologías que se utiliza en innovación. El Canvas es más de emprendimiento, es más como para hacer el modelo de negocio. El design thinking es un proceso para desarrollar un producto y servicio rápido y validado. Sí, digamos que ya es llevar como que es una metodología, pero es ya más enmarcada. El design thinking en general es pensar como un diseñador, traduzcámoslo, no lo dice, pues, pero no lo traducimos. Pensar como un diseñador, y un diseñador que hace, se le ocurrió una idea, la diseñó, la validó y llegó y hizo el producto. Un zapato, un carro, una pieza, etcétera, etcétera. ¿Y a qué voy con eso? Dentro de estas metodologías de diseño que se están utilizando mucho, en la fase de validación se utiliza una metodología que los invito a que la busquen o la conozcan, que se llama experiencia de usuario. Eso se utilizaba más para desarrollo de software, pero se ha traído al mundo de la innovación en metodologías y formas de yo validar cómo el usuario interactúa o valida ese producto o servicio que yo hago para saber si es innovador o no, si yo lo llevo al mercado funciona o no. Y les pongo un caso, uno que piensa que eso se lo idearon por ahí unos locos pues, en un super laboratorio, pero cuando Steve Jobs hizo una de las versiones del iPod, de las primeras versiones del iPod, llevó el producto a la calle, se fue con unos del equipo y le regaló iPod como a 10 personas y le dijo, empiecen a usar. Y ellos lo empezaron a usar, entonces esta gente empezó a testear, pues, o a validar cosas, entonces usan más el dedo, este dedo para marcar para usar estos botones, su mirada está más enfocada en estas partes del aparato, lo toman de tal manera. Y todas esas metodologías lo que le ha permitido a Apple y a otra serie de empresas, no es la única, es a diseñar esos tamaños de los celulares, hacer mucho más pertinente la usabilidad de un producto o servicio, que eso es lo que va a hacer en últimas cuentas, pues a generar muchas más ventas, a generar muchas más ganancias para una empresa o una organización por la usabilidad del producto. Entonces, también en esa búsqueda de información, en todo esto que estamos viendo, tengan muy en cuenta ese enfoque del cliente o más que del cliente, del usuario final. O sea, que lo que ustedes estén pensando como solución, sí sea usable, tenga pertinencia, tenga pues, como esa serie de condiciones que hagan que sea exitosa esa solución que ustedes planteen a los retos. Y finalmente está el tema del mapa de la experiencia del cliente. Esto también se utiliza, o a diferencia, en la empatía lo que hacemos es identificar como las características del cliente, sus emociones, su entorno, su perfil, y el mapa lo que nos dice es cómo interactuaría ese cliente con el producto o servicio que nosotros desarrollemos, ¿cierto? Cómo sería el paso a paso. Entonces, es tomar los retos, digamos en el caso del campamento, los retos que están planteados, y ustedes se imaginen a la persona que ustedes le van a entregar esa solución, sea una empresa, o sea, al cliente que le van a entregar eso, el cómo se relacionaría con esa solución, ¿cierto? Entonces, si es este tema de los residuos, vuelvo al mismo caso porque hay 2 o 3 así por el estilo. Entonces, si la empresa que genera esos residuos es a la que ustedes le van a ofrecer esa solución con la que ella los puede aprovechar y generar mercado. Entonces, si es una máquina, entonces, si ellos entran a una fase, ese es hacer el mapa, entonces ellos entran a una fase de investigación,
o ya ustedes les entregan un prototipo, entonces a partir del prototipo ustedes lo que le ofrecen es que los acompañen en un desarrollo para que finalmente la adquieran y ustedes ya lo que hacen es un acompañamiento del servicio. Entonces para eso nos sirven los mapas de trayectoria del cliente. Entonces, las preguntas clave serían: ¿cómo se relaciona ese cliente con nosotros? ¿Cómo se sentiría con esa experiencia frente al producto o servicio que le estamos entregando? ¿Y qué es lo que nosotros generamos en ese cliente? ¿Cuál es la esos diferencia clientes. entre lo que siente y lo que Uno podría decir, lo que siente, a ver cómo te la pongo, lo que sientes cuando interactúa con ese producto o servicio. Y lo que nosotros, esto sería la relación. Para mí es antes de cómo se siente, es Antes de este. Sí, o sea, lo que Pero si digamos es no, el producto, ¿cómo vas a saber? pues estamos relacionando la venta del producto con muestrear un nicho de mercado, sería lo que hizo Steve Jobs, o lo que hace mucha gente, por ejemplo, ahorita en el parque de las van a ir a que se tome una cerveza y prueba esta aplicación y te regalan ese espacio y ellos ganan el versus como se siente con la aplicación. O sea, no le está regalando la aplicación, pero le están haciendo una prueba. A mí cómo se siente es antes de qué es lo que le genera, lo que va a causar nuestro producto. Eso yo lo dejaría abierto, porque pues a mí no me gusta decir que hay, me atrevo a decir que es que hay un orden absoluto, una respuesta absoluta. Pero a mi modo de ver es, el cómo se siente está en la relación cliente o usuario-producto, ¿cierto? Y el que generamos es esa experiencia completa que nosotros le entregamos al cliente, ¿cierto? No es lo mismo es que no sé cómo ponerlo, que yo vaya a comprar un zapato, no es lo mismo. Hay miles de tiendas de zapatos, pero ¿por qué elijo una? Por el servicio o porque está esa persona que me lo ofrece y me atiende de tal manera particular. Entonces ahí estaría el que generamos, pero el cómo se siente es yo solo con ese producto. Desde por ejemplo, el cómo se siente sería el beneficio que él siente con el producto. Y el que generamos es toda la experiencia con el que me atiende, el espacio. Miren que ahorita incluso en los almacenes hay música que ayuda a que cuando tú entres, dependiendo del almacén, entonces te sientas relajado, con disposición de comprar, Los olores, los olores, todo eso. Eso. Algo más les Entonces, ¿cuáles serían los pasos para la creación de ese mapa de experiencias? También no están, pues, no tiene que haber un orden particular, pero serían las respuestas, pero las preguntas que nos tendríamos que hacer para responder eso. ¿Cuáles son las metas de mi producto o servicio? Bueno, esta fase de recolección de datos aquí no le ingresaríamos porque esta es una fase como de validación con los clientes, pero ¿cuáles son los puntos clave? Cuando uno hace el mapa, generalmente se hacen dibujos, pues entonces armo una línea de tiempo con el positivo y negativo y armo una línea de tiempo frente al producto. Entonces, como les decía, yo a ese cliente me le voy en los puntos es donde me encuentro con él. Entonces, inicialmente me encuentro con él ofreciéndole una máquina, un prototipo de máquina que le va a permitir organizar esos residuos. Entonces lo que yo le ofrezco a él es: venga, investiguemos juntos, que lo hagamos I+D juntos para ya sacar la máquina completa y poderla aprovechar, por decir así. Entonces, ¿en qué fases son más positivas esas relaciones? ¿O en qué fases son más negativas o tenemos debilidades en esas relaciones? ¿Y en qué puntos nos vamos encontrando? Entonces, supongamos aquí, ya después de hacer este I+D, aquí ya nos encontramos en la máquina como tal, y aquí nos encontramos en la primera etapa de funcionamiento, la primera etapa de operación, por así decirlo. Así más o menos se va haciendo el mapa de cliente. Es que acá no tengo internet para mostrarles uno actualmente.
¿Qué tipo de empatía? O sea, esta ya la pudimos haber identificado en el mapa de empatía que realizamos con anterioridad. Hacemos un cambio de perspectiva, esto también es supremamente importante, pues, y por eso se habla tanto de empatía en innovación, y es ponernos en los zapatos del otro, que eso se nos dificulta mucho. Uno siempre dice, esta idea es súper ganadora, porque uno se la inventó, pero hay que ponerse en los zapatos del otro, hombre, el empresario o el cliente que va a ser una empresa o una organización determinada, estaría dispuesta a pagar por eso, a insertarse en esa investigación y desarrollo, o hacerlo de esta manera u otra. Este diagrama de afinidad es ese que les mostraba, que permite organizar esas ideas y conceptos donde nos encontramos con el cliente y qué ruta seguir para lograr las metas que nos planteamos en las conexiones con el cliente. Vamos a ver si aquí está. ¿Alguno de ustedes me puede dar clave para entrar a internet? Ponemos un video. Pero es que no tengo. Está la de la universidad, ¿no? Pero ya estamos también en Ok, pero es que no tengo. No, pero no me das un. No tengo un todavía. Dale eso, dale a ver si con invitado para poner la audiencia. Dale la página. Dale adelante, la página adelante. Copio de ahí. No, ahí empezar donde invitado, copio de ahí. Exacto. Bueno. Igual no tiene misterio. Ustedes entran a Google o a YouTube y ponen el mapa de experiencia de usuario, el mapa de experiencia del cliente, y les aparecen miles de ejemplos del caso. Y era lo que listo. Igual yo creo que esta información se las vamos a compartir. Les voy a mostrar aquí otros ejemplos. Esta los invito a que ingresen en el caso de las que hablamos ahorita de las bases de datos bibliográficas. Esta es la página donde están todas las que tiene la universidad, pues que es de acceso libre para ustedes, sea a través de los computadores o aquí mismo en la universidad, o a través de internet con una clave que pueden solicitar. Es que aquí abajo está el kit. Estas bases de datos están discriminadas, como les contaba ahora, están por temáticas. Entonces, por lo menos en el caso de los retos que vamos a abordar en el campamento, utilizaríamos bases de datos en esta área de ciencias naturales y exactas, en ciencias químicas también nos podrían ser útiles, en las de bioeconómicas también están. Los invito para que las vayan conociendo y familiarizándose con ellas antes de que realicemos el campamento. Preguntas, dudas. ¿Les queda claro? ¿Ya saben cómo buscar información o quedan en el aire
yo sé que es muy difícil, no habrá alguna página pues, o alguna forma más fácil de encontrar, digamos, si una industria está en crecimiento o ha llegado a la madurez en algún lugar. Sí, supongo que me escapa el ejemplo en temas de mercados. Hay una muy famosa, pues digamos en mercados puntuales, que se llama Euromonitor. Esa creo que la tiene. Creo que la tiene la Universidad de Antioquia. Igual hay otras universidades que también tienen bases de datos bibliográficas, la FIL, la Nacional, unas que no tengan, pero de las más completas es la que tiene la universidad. En Euromonitor tú, por ejemplo, encuentras ventas de, qué sé yo, de chicles o de ciertos alimentos en tal parte del mundo o discriminados por regiones, etcétera, etcétera. Pero en el caso que tú dices de las madurez, hay una particular, es que se me olvida el que sale, no sé, pero donde te muestra, hay un indicador dentro de los mercados que es concentración de mercado, ya si ya está saturado de industrias, ¿cierto? Lo que te diría es que lo que te muestra es si en ese mercado es más fácil entrar o no, o si ya definitivamente está copado de industrias y de competencia que se hace más difícil. Pero déjame enseguida y buscamos el nombre para que lo revises. Los invito en esas bases de datos hay cosas bien interesantes, o sea, encuentra uno importaciones y exportaciones, encuentra uno temas de tendencias de consumo, que eso también es importante. O sea, por ejemplo, ahorita que ustedes hablaban de que las empresas ya no venden productos y servicios sino experiencias. Entonces, les voy a dar dos nombres. Eso no son bases de datos, sino páginas de internet. Está Fats Company, está Trend Hunter, así. Bueno, Trend Watching, aunque esta es pagando, pero tiene algunas cosas libres. Y estas páginas en general lo que muestran son tendencias de consumo, o sea, de qué forma se están entregando los productos, sea vía empaque, sea vía servicio, si ya lo que está consumiendo, pues poniéndoles un caso, han escuchado lo del tema de los millennials, somos nosotros. La forma en que nosotros consumimos es muy distinta a la forma en que consumen los mayores o los viejos. Hoy en una clase estaba viendo que nosotros, la idea de éxito para nosotros es muy diferente a la idea de éxito que era para nuestros papás o nuestros abuelos. Que los papás decían éxito es que tengas un buen trabajo, que tengas un carro, que tengas una familia. Y para nosotros éxito es como tener experiencias, viajar, conocer muchas cosas. Entonces eso también influye mucho en el comportamiento del mercado y en lo que vamos a hacer así. Y les pongo un caso, McDonald's. McDonald's en este momento está, digamos, no en crisis, pero está repensando todo su negocio porque la gente ya no está, personas no está consumiendo tanta chatarra y el público objetivo que en su mayoría era joven, digamos los jóvenes que ahora está atendiendo, somos fit y a la vez tenemos como otras creencias y otras cosas que muy distintas a esa generación, a los que ellos mismos, ya el segmento cambió. O sea, los jóvenes de ahora no son los mismos 10 años. Y otra cosa es que muchos de los valores que se habían perdido en la generación anterior, que estaba en la de antes, están regresando. Entonces también es enfocarse mucho en eso, una de las cosas que estamos viendo. Y a la vez, o sea, yo aquí simplemente les doy como ideas, pero la palabra es cacharrear, la voy a usar, pero cacharreen en internet, pues en Google sobre todo hay muchísimas cosas. Y busquen en inglés hay mucha más información, ¿no? Temas de tendencia, entonces usen la palabra trends, combinen ese trends, pues en este caso el campamento, pues con agroindustria, en que se está moviendo la agroindustria, en tecnificar, o en tecnologías que hagan más productivo el campo, pero si están enfocadas en genética o si están enfocadas en maquinaria, en temas medioambientales, en que se están moviendo los negocios medioambientales, en vender oxígeno o hacer conocen eso de los bonos de oxígeno.
Por ejemplo, el PM tiene un programa de eso, y es que está tomando comunidades del Oriente Antioquia, que tiene un programa que se llama Bancos, pues, o BAN CO2, Banco 2. Entonces son comunidades que hacen reforestación y cuidan esas áreas reforestadas, y eso, digamos, le venden contaminación a otros países en mercados de bonos de emisión, pues, de CO2, así se llama. Entonces yo le vendo a China, pues a una empresa china, un bono de esos. Yo aquí estoy generando oxígeno, pero ellos pueden contaminar en China. Pero son ese tipo de Qué absurdo. es muy absurdo, pero así existe. O sea, yo estoy dispuesto. Está purificando, está purificando. Exacto, yo estoy dispuesto a no contaminar y el otro está dispuesto a contaminar, pero pagándole un derecho al otro de que genere oxígeno. ¿Entiendes? De que haga ese equilibrio medioambiental. Pero como, o sea, le pagan plata y el otro que le da. Le entrega un bono, un certificado de que yo estoy generando tanto oxígeno. O sea, es que como las empresas tienen un límite de emisiones y así, entonces lo que hacen es sí comprarte un bono. Mire, yo estoy sembrando árboles en otro país, ¿cierto? Pero estoy contaminando en China, pero soy la misma empresa, ¿no? Estoy generando, o sea, la de cal por la arena, aunque la de cal la estoy metiendo aquí y la Pero de... de hecho, réstale el oxígeno a ese. Compense. Sí, o sea, es... Pero Es eso que es las Porque la tierra. Sí, eso yo no conozco, pues, pero sí es un caso que existe. No conozco cómo funciona bien el mercado, pues si es a través de una bolsa de valores. Mira, pues yo estoy leyendo algo al respecto de... Es que sí, es que las empresas tienen un límite, dependiendo del país, de las emisiones que pueden hacer, pues, en el país en que están, ¿cierto? La empresa que está allá, digamos que ahora tiene un límite y está contaminando mucho, entonces ¿qué que hacen? Comprar bonos como ese, y ya con eso restan esa contaminación de CO2, que también están ayudando con el medio ambiente. Es conseguir contaminando en el mismo país y sembrar eso. Así es, alquilar. Tenemos más información para que no te quedes con cara de preocupación. No, Pero es, sí es alquilar una parte por ahí donde siembro árboles y yo aquí ya puedo seguir en mi fiesta. Los gobiernos también están Y que es otra tendencia, por ejemplo, pues el tema de servicios, que ahora se está yendo mucho al tema de economía colaborativa, ¿no? ¿Escuchado? Que es ese intercambio, pues, realmente es como un intercambio de intereses. Yo lo llamaría así, por eso lo llaman colaborativo. A pesar de, bien, ellos entran en la economía colaborativa, pero está Uber, Airbnb, o sea, diferentes aplicativos que lo que hacen no tienen infraestructura, pero hacen un intercambio de intereses entre las personas. Esto está tomando muchísima fuerza. También si uno habla de tendencias de mercado, pues en productos particulares. Como para cerrar, y sobre todo con la transmisión, pero si quieren nos quedamos conversando, y es frente al tema de búsqueda de información, yo voy a enmarcarlo como en el tema de lo que todos ustedes están escritos en el campamento. ¿Sí? El campamento ustedes van a abordar, esos son algunos de esos retos, ¿cierto? Entonces, lo que yo diría en búsqueda de información, digamos que es lo que yo también en el acompañamiento voy a tratar de buscar mejor, pero es definan muy bien esos determinantes tecnológicos que van a buscar. O sea, si ustedes ya tienen pensado una solución para ese aprovechamiento de residuos o para esas soluciones que van a plantear en alguno de los retos, piensen muy bien en qué tecnologías y vayan identificando en temas de patentes, en documentación que exista, para que eso les empiece a dar herramientas mucho más potentes a la hora de crear la solución. Pero es un tema lo tecnológico, que principalmente lo ven en temas de patentes, y yo también pensaría en temas de tendencias de consumo y de mercado en esas soluciones particulares. Y otro, el tema económico, o sea, yo cómo puedo medir el tamaño del mercado para esa solución que voy a generar. Yo diría que esas son como las dos grandes variables en las que uno juega en innovación, llamándole innovación de mercado. Sin dejar a un lado esas otras variables culturales y de contexto, que también son importantes, y sociales.
¿cierto? No es lo mismo vender un producto en Siria, que en este momento está en guerra, un producto en una zona, bueno, en Colombia todavía no hemos definido el tema de la paz, pero en una zona determinada en Colombia, pues en una ciudad particular, en un pueblo, esos son temas que también hay que tener en cuenta. Aunque los retos están más planteados para generar soluciones a organizaciones, pues, o empresas que tengan esa. Pues bueno, ¿no? nos vemos en el campamento dentro de 8 días y cualquier inquietud que tengan, yo les queda como abierta la discusión y todas las dudas que tengan. Me pueden escribir a este correo electrónico, dirección @imaginar.co, cualquier cosa que se les ocurra. Ustedes dicen que quisiera ayudarme con una base de datos en este tema o cómo puedo enfocar la búsqueda de información en este tema particular. ¿Sí? Entonces los invito a que me escriban o que mantengamos ahí la comunicación. Bueno, ya terminamos. Directo, ya te lo voy a poner. Ya terminamos el stream. ¿O no? Sí. Sí. Ok. No, Vamos a pasar la lista de sí, ya te las voy a pasar.